Buenos días, en esta oportunidad le vengo a explicar sobre el proceso de la mitosis. Soy la alumna Eli Fabiana Carolina Crustello del cuarto respeto y voy a comenzar con mi explicación. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es un proceso de reproducción celular que busca dividir una célula en dos células diploides. Su proceso se da gracias al reparto equitativo del núcleo celular, así como del resto del contenido celular en dos células hijas. Cabe recalcar que esta reproducción celular es de forma asexual. Además que esta está dividida en 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. La profase es la primera fase de la mitosis y de la meiosis. En ella se produce la condensación de todo el material genético que normalmente existe de forma cromatina, condensada dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma, y el desarrollo bipolar del hueso acromático. También en esta podemos observar cómo el cromosoma se hace visible, el núcleo desaparece, el hueso mitótico se forma y la membrana celular desaparece. Al final de esta fase, la membrana, como ya lo dije antes, desaparece, dando inicio a una subfase que tiene como nombre prometafase. En esta fase, el hueso entra en el área del núcleo. También tenemos la metafase. La metafase es la segunda fase de la mitosis y de la meiosis, que sucede después de la profase, en donde ésta pierde la envoltura y aparecen los microtúbulos del hueso acromático. Este alineamiento equilibrado en la línea media del hueso se debe a las fuerzas iguales y opuestas que se generan en los cinetocoros hermanos. También en esta fase, el material genético se condensa en los cromosomas. La anafase. La anafase es la fase en la cual las cromatinas hermanas se separan y las nuevas cromosomas hermanas se mueven a los polos opuestos. También en esta fase podemos ver, dependiendo de dónde está localizado el centrómero de lo largo del cromosoma, una forma característica que se da durante este movimiento, que puede llegar a tener una forma de V o J. Y además, al final de esta fase, un juego completo de cromosomas se agrupan en cada polo de la célula. Luego tenemos por último la telofase. La telofase es la reservación de los procesos que tuvieron durante la profase y la prometafase, es decir, todo vuelve al principio y se repite el proceso. Los cromosomas constituidos por solamente una cromatita terminan su ascensión a los polos de las células. Es decir, que en esta es como la fase final, se logra separar la célula en dos células hijas que tienen igual el mismo material genético y el mismo número de cromosomas. Una vez que se da la separación, vuelve a reiniciarse el proceso de la reproducción asexual de la celular, comenzando de nueva cuenta por la profase y siguiendo con el ciclo de la mitosis. Luego tenemos la interfase. La interfase es la etapa más larga del ciclo celular. Esta, para decirlo, será antes de la mitosis en sí, porque en este periodo de tiempo transcurre entre dos mitosis sucesivas. Aunque la célula no está dividiendo, hay una gran actividad metabólica. La célula crece, duplica su material genético, preparándose para la división celular. Esta interfase se divide en 3 fases, que es inciso en el G1, S y G2. El G1 es una etapa de crecimiento celular y se duplican los organulos y estructuras citoplasmáticas. Además que en este podemos observar, como el resto de las interfaces, la producción de transcripción y la traducción, es decir, que se sintetizan las proteínas. En este periodo es el que más variable, es que tiene el periodo más variable del ciclo celular, pero en este no se produce la síntesis del ADN. Esto se ve en la fase S. Además que en la fase E la célula tiene una intensa actividad bioquímica, aumenta su tamaño, duplica sus enzimas, ribosomas, mitocondrias y otras moléculas y estructuras citoplasmáticas. Los organulos y estructuras membranosas, como el aparato de Golgi, cariota, lisomas, procederán del retículo endoplasmático. Otros, como la mitocondria y plasto, se crecerán a partir de las otras células existentes. Durante esta célula, algunas células se bloquean, dejando de dividirse, y entran en una fase que es conocida como la fase Go.
Luego vemos la fase S. La fase S es en la cual las células alcanzan cierta masa. Se inicia la replicación del ADN hasta que todo sea replicada. Al término de esta fase, la célula se vuelve tetraploide, 4N igual a 8. Es decir, que es igual a 8 cromosomas. También en este periodo, las células tienen que seguir preparándose para la división celular. Además que de la replicación del ADN también se produce la síntesis de las proteínas histonas y de otras proteínas cromosómicas que se unen al ADN recién formado. Cabe recalcar que este es un proceso muy importante, ya que sin este no se podría dar en sí la mitosis, ya que al replicarse el ADN consigue que cuando el momento de dividirse tenga la misma cantidad de material genético. Luego tenemos la fase G2, que la célula se prepara para dividirse. Al final de la célula ha crecido y duplicado su material genético. Empieza cuando termina la síntesis del ADN, que se da en la fase S, y termina cuando condensa en el ADN y aparecen los cromosomas. En esta fase en sí, la célula termina de prepararse para la mitosis, tiene el doble del ADN, como ya lo he mencionado antes, además que transcribe y produce el ARN necesario para la sintetizar las proteínas que intervienen en la mitosis, como la tubulina del hueso mitótico. Cuando termina la interfase comenzará la etapa N, donde las células se dividirán repartiendo su material genético, conocido también como la mitosis. Al final de la mitosis tenemos como un resultado dos células hijas que son iguales, ya que tienen el mismo material genético y el mismo número de cromosomas que la madre. Gracias por su atención, espero que les haya gustado mi explicación.